podemos olvidar que hacemos historia. Sin embargo, el manto del olvido se fue imponiendo a lo largo de los siglos y se afianzó hacia fines del siglo XIX, y con el nacimiento del siglo XX también vamos a tener tres marcas que son fundamentales: nacionalismo, racismo y colonialismo. Las experiencias y lecturas realizadas hoy permiten sostener que toda cultura histórica tiene un precedente que es su propia antigüedad, del que se desprende su filiación. En otros términos, la antigüedad, y acá estoy tomando textualmente palabras vertidas hace muchos años por el que fuese decano de la Facultad de Filosofía y Letras, Castellán, cuyo hijo es el coordinador de la carrera Cana, y volviendo a Castellán, padre, voy a decir ahora, la antigüedad es para cada complejo cultural la cultura madre antecedente. Algunos de direcciones en los productos de la cultura hija. Lo expuesto no significa de ninguna manera que lo planteado sea una reflexión conjunta y consensuada entre los historiadores y historiadoras en la actualidad. Y acá voy a ir otra. Moda. Y de la UBU, y por qué no, de otras universidades e instituciones, son los primeros en considerar y evaluar la posibilidad de modificar los planes de estudio de la carrera de historia, concentrando los contenidos de la historia antiguas y las no europeas en un solo bloque. De esta manera, los alumnos pueden concentrar sus afanes en las historias argentina y americana de acuerdo, rotuladas, de acuerdo a su antigüedad en las máscaras numéricas monoposibles. Ustedes vieron que hay una historia argentina 1, una historia argentina 2, una historia argentina 3, una América 1, una América 2, una América 3. Pero para Oriente hay una historia antigua de cercano Oriente. Los estudios de las sociedades del cercano Oriente, en líneas generales, se basan en exhaustivos análisis de carácter filológico, en la investigación de la evidencia arqueológica, en los estudios bíblicos, cuyo interés generalmente se centra en los problemas de la crítica textual que presenta el texto del Antiguo Testamento, particularmente los problemas teológicos. Ahora bien, consideramos que esos estudios, si bien son un instrumental indispensable para la historia, sin embargo no resuelven un problema sustancial, que son las investigaciones que aborden los problemas históricos en su dimensión explicativa e interpretativa en el campo del microdisciplina. El camino correcto, desde mi punto de vista, sería convertir en problema, y un problema previo, lo peculiar de la vida sociocultural. El historiador parte del supuesto que la vida sociocultural es un cambio constante, cualquiera sea el ritmo con que se produzca, y considera que toda creación constituye un dato que solo puede, en su contexto, ser comprendido. Sin embargo, no es posible intercambiar los datos obtenidos de fuentes históricas y arqueológicas con la misma codificación, ya que se expresan en un lenguaje diferente y en una longitud distinta. Se impone, pues, una decodificación primera y una posterior complementación. Los modelos construidos por historiadores antropólogos que abarcan definiciones que intentan aunar los comportamientos bajo una ley explicativa a menudo convergen en una caracterización rica y articulada, pero inmóvil, de las relaciones sociales. Coincidimos, digamos, con un historiador, para ustedes seguramente conocido, Mario Liberani, cuando cita y dijo, digamos, oportunamente, y lo tienen ustedes quienes
también es nuestra, se fue revelando a lo largo de los años. A medida que avanzábamos en nuestras investigaciones históricas, que acompañada con reflexiones teóricas, nos impulsó a pensar en la complejidad de los problemas históricos que se desprende de la rica documentación primaria, que en la mayor parte de los casos fuera utilizada con propósitos meramente descriptivos. En el caso de la historia, el concepto de vida histórica nos remite al pasado depositario de la vida histórica vivida, que a su vez incluye la vida histórica viviente, que refiere al pasado de cada presente y se proyecta en el futuro. Y esto tiene que ver con un gran historiador que tuvo en la Argentina, que fue José Luis Romero. El concepto de vida histórica, en su globalidad, comprende el tiempo, los cambios que se manifiestan en el transcurso dinámico del proceso histórico, en el que se insertan las acciones de sus protagonistas grupales o individuales, en términos conceptuales, entre comillas, del sujeto histórico. Consideramos esencial analizar el trenzado de reglas y comportamientos entre estructura social e imagen que ha quedado en las fuentes escritas en la literalidad del documento, la serie documental, con el propósito metodológico de enfatizar el papel de las contradicciones sociales que generan el cambio social a los efectos de explicar las discrepancias de los sistemas normativos entre el Estado y la especificidad de las normas del parentesco que rigen el mundo comunal en diferentes sociedades, y para eso es necesario reducir la escala de observación de la realidad concreta. Por lo tanto, lo que metodológicamente parece imponérsenos es reexaminar el material antiguo recogido hace mucho tiempo y formular preguntas nuevas, tratando de recuperar las costumbres perdidas y las creencias que las inspiraron. A ello se suma una segunda cuestión: la construcción intelectual de la oposición Oriente-Occidente en términos de ruptura, que es posible identificar claramente en historiadores de diferentes épocas. Lo asombroso es que estudiosos actualmente considerados modernos y progresistas continúan con los postulados del siglo XIX, lo que puede observarse en programas, en jornadas, en simposios, en congresos, en los que se acentúa la partición de la historia en dos universos distintos y particularmente discriminados. La comunicación entre Europa y Asia ha sido un dato, entre comillas, natural. Numerosos indicios dan cuenta del traspaso de fronteras y no de rupturas y separaciones como se quiso acentuar en particular en el siglo XIX. Sin embargo, la historia lineal, progresista y marcadamente eurocentrista que se afirmó en el siglo XX ha asumido en el olvido y el silencio las influencias de las tradiciones historiográficas de Oriente, América y Oceanía. Los discursos historiográficos han puesto de manifiesto un sutil halo de condescendencia para con las conquistas europeas, justifica la agresión, pero se condenan las respuestas y las acciones implementadas ante la humillación y la impotencia. El desconocimiento actual de las tradiciones historiográficas allende el Mediterráneo se vincula con el pasado y en particular con la dominación colonial europea del siglo XIX y su negación del corpus de tradiciones orales, creencias y testimonios escritos que conforman la historia de esas sociedades. Y el interés historiográfico hipertrofiado se centró en la prejuiciosa afirmación de que la ecuación historia, razón, política había nacido con la civilización griega. Como consecuencia, se negó el mito a favor de la razón y surgió la ciencia desplazando las fábulas y creencias mágicas. Europa, en tanto heredera de la perfección, entre comillas, griega, se instituyó en el paradigma de la racionalidad y el progreso, y así puso a los otros categorías mentales y prácticas sociales y económicas en su expansión y dominación. Sin embargo, pese a que el mito del milagro griego es paralelo al mito decadente del despotismo oriental de las antiguas civilizaciones